Buenas tardes. Quisiera empezar, el seminario va a tener algunos momentos. En primer momento quiero hacerles ver un video que es el tráiler prácticamente de un documental sobre la Tierra, que así hace ver la belleza del mundo. Después quisiera también hacerles escuchar de su viva voz algunas cosas que el Papa Francisco, con respecto al tema de la ecología del ambiente, ha dicho en su discurso pronunciado durante el último viaje a Cuba y Estados Unidos, cuando habló en la 70ª Asamblea de las Naciones Unidas, entonces delante de los representantes de todos los países del mundo, y una buena parte de su discurso fue dedicada a este tema. Entonces quisiera introducir, digamos, la parte general de la encíclica Laudato Si con estas palabras que vamos a escuchar del Papa, y después vamos a tomar brevemente algunas ideas sobre la encíclica Laudato Si en sí, o sea, lo que el Papa dice en la encíclica, y después a enfocarnos en el tema del progreso, que es muy importante dentro de la encíclica, que está, como veremos, está dividida en 6 partes, y una de estas 6 partes, la cuarta, está dedicada exactamente a este tema. Entonces, vamos a empezar con el video.
partes frágiles de la realidad. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión. Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente, vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de capacidades inéditas que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Segundo, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. Los cristianos, junto a otras religiones monoteístas, creemos que el universo proviene de una decisión de amor del Creador, que permite al hombre servirse respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para la gloria del Creador, pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a destruirla. Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por tener capacidades diferentes, discapacidades, o porque están privados de los conocimientos e instrumentos técnicos adecuados, o poseen insuficiente capacidad de decisión política. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada cultura del descarte.
No sé si habrán logrado seguir lo que ha dicho el Papa. Seguramente les habrá quedado esta unidad que él propone entre la atención al ambiente y la atención a los más pobres. O sea, él dice que la injusticia hacia la naturaleza viene de la misma raíz de la injusticia hacia los demás y que no se puede resolver una sin tener en cuenta también la otra. Y cuando habla, ¿no?, de esta cultura del descarte, dice que se considera que quien no tiene todas las capacidades inevitablemente tiene que estar fuera. Creo que en algunos de ustedes, como decir, volverá a la mente, ¿no?, lo que veíamos con respecto a la cuestión del éxito como criterio de valor de las personas a partir del humanismo. Bueno, para decir algunas breves cosas generales con respecto a esta carta, la Laudato Si, vamos a ver un momento el inicio, o sea, lo que en el prólogo dice el Papa, si logro hacerlo partir porque está... Espera. Ya. Al inicio él dice, retomando el título que viene de San Francisco de Asís, ¿no? Quiero leerlo esto, dice: la razón por la cual escribo esta carta es que en nuestra casa común, nuestra hermana y madre sufre. Laudato si mi Señor, alabado seas mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En este hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas mi Señor por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Entonces, la razón de estas reflexiones es esto, y la finalidad que el Papa declara para esta carta es, dice, espero que esta carta encíclica que se agrega al Magisterio Social de la Iglesia nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia, la hermosura del desafío que se nos presenta. Y después dice cuáles son los puntos que va a seguir. En primer lugar, un recorrido sobre los varios aspectos de la crisis ecológica. Después, a partir de esto, algunas ideas de la tradición judeo-cristiana, o sea, de la Biblia, que dicen cómo desde el cristianismo se ve el valor de la naturaleza. Después, y esta es la parte que más nos interesa, la tercera parte, no la cuarta, donde intenta llegar a las raíces de esta mentalidad que hoy lleva a usar mal del mundo y a arruinar la naturaleza. Y después entonces se puede pensar en un nuevo modo. Ecología significa las relaciones entre los seres vivientes, ¿no? Un nuevo modo adecuado de vivir la relación con el mundo y con las personas, y algunas reflexiones que se refieren también a la política, para terminar con los temas que desde la experiencia cristiana son propuestas significativas para quien quiere entender cómo el cristianismo ve el ambiente y que pueden ser útiles para todos. Entonces esta es, digamos, un cuadro general. Y dice también que él en esta encíclica lleva adelante algunos temas que recorren todos los puntos, y los temas son los que él mismo así elenca: la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta,
lo que acabamos de escuchar, la convicción de que todo en el mundo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, y aquí está uno de los puntos que más nos interesa, la invitación a buscar otros modos de entender la economía, el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo modo de vida. Estos temas, dice terminando este elenco, no se cierran ni abandonan, sino que son constantemente replanteados y enriquecidos. Ahora, nosotros vamos de frente a las cosas donde el Papa, después de haber analizado la situación grave, de dificultad grave en que se encuentra la Tierra, si ustedes quieren, en Internet hay un documental hecho en el 2009 que se llama Home, o sea, sería casa, donde dura 1 hora y media, donde hace ver la belleza y los problemas que aflige la naturaleza. Puede ser interesante que uno lo vea como para darse cuenta de tantas cosas que tal vez uno no puede ver y también de otras que en cambio sí vemos, porque nosotros aquí en Lima y en Perú también vivimos problemas de tipo ambiental bien fuertes. Entonces dice, si vamos a ver las raíces de la situación actual, tenemos que mirar a lo que ha sido el progreso tecnológico, científico y tecnológico de los últimos siglos, que seguramente en primer lugar dice, da modo de alegrarse por todos los avances que ha permitido nuevas posibilidades en todos los campos de la vida humana, como favoreciendo la vida humana. La ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios, y la modificación de la naturaleza para bien del hombre ha sido una cosa evidentemente enorme durante estos siglos. ¿Cómo no reconocer todos los esfuerzos de muchos científicos y técnicos que han aportado alternativas para un desarrollo sostenible? Son avances que no solo son buenos, sino también son bellos. O sea, el fruto de la tecnología es también una posibilidad de belleza que desde los manufactos, él cita, por ejemplo, dice, la belleza de un avión, de un rascacielos, o de ciertas cosas que el hombre produce con la tecnología, hasta en la música, en el arte, es evidente. Entonces, en primer lugar, no se puede decir que el progreso tecnológico sea algo negativo, pero lo que es evidente y cada vez más evidente que hay dentro de este progreso una ambigüedad. Dice, no podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder. Mejor dicho, dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo. Entonces, no a todos, a quien tiene el poder. Paréntesis, acuérdense la cuestión de la exaltación de la función del poder derivante de una mirada al hombre abstracta. O sea, cuando aquí dice, ¿no? El Papa hace una distinción bien clara. Dice, nos dan un tremendo poder estas cosas, pero después precisa, mejor dicho, dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y sobre el mundo entero. Por eso ven que el vínculo entre el interés y la atención a la naturaleza y la atención a la justicia hacia los hombres no pueden ser separados, porque el mismo poder que manipula la naturaleza es el mismo que manipula la humanidad. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien.
sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. Basta recordar las bombas atómicas lanzadas en pleno siglo XX, como el gran despliegue tecnológico ostentado por el nazismo, por el comunismo, por otros regímenes totalitarios, al servicio de la matanza de millones de personas, sin olvidar que hoy la guerra posee un instrumento cada vez más mortífero. ¿En manos de quiénes está y puede llegar a estar tanto poder? Es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad. Y esto entonces es una alarma frente de esta situación en que el progreso tecnológico que nos ha dado tantas ventajas, pero lleva a tener un poder de dominio sobre los demás y sobre el mundo que no tiene una garantía de ser usado para bien, dice el Papa. Se ha tenido, y aquí se puede ver bien clara la analogía casi igual, diría, con lo que hemos visto con respecto al cientificismo. Se ha creído, y se sigue creyendo en muchos casos, se tiende a creer que todo incremento del poder constituye sin más un progreso, un aumento de seguridad, de utilidad, de bienestar, de energía vital, de plenitud de los valores, como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. ¿Se entiende esta cuestión? ¿Cuál es la ilusión entonces que se ha hecho camino durante siglos y que todavía tenemos? Que el aumento, el progreso, el avance de la tecnología implique casi automáticamente, casi espontáneamente y automáticamente un progreso de la persona humana. O sea, más tecnología, personas mejores. Pero esto en realidad es una ilusión. El hecho de que el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto, el hecho es que el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto, porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia. O sea, son dos cosas diferentes, el progreso tecnológico y el crecimiento humano de las personas, que pueden tener una gran tecnología, pero un nivel de humanidad muy encogido y muy mezquino. Esto el Papa Benedicto XVI, en la encíclica Spes Salvi, en los números de 16 a 21, habla de este tema. Y dice, se ha creído que como el progreso tecnológico avanza por acumulación, entonces uno que llega ahora a salir de la universidad empieza a trabajar dentro, no sé, de la tecnología, lo hace partiendo del nivel al que ya han llegado todos los que han venido antes. Entonces no es que tiene que rehacer todos los procesos, si no estaríamos siempre a tratar de inventar el fuego, ¿no? De descubrir cómo hacer el fuego como los hombres primitivos, si cada uno tuviese que aprender todo de nuevo. Nosotros, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, es como que cada generación añade un paso más. Los medievales decían, hablando de este tema, de que cada generación añade algo más de conocimiento. Decían, nosotros vemos más lejos de quien nos ha precedido, como que uno está más en alto, ¿no? Y ve más. Dice, pero, lo decía esto un famoso filósofo del siglo XII, pero nosotros vemos más lejos, porque nosotros somos como enanos cargados en hombros por gigantes. El enano que está en el hombro del gigante ve más allá del gigante, pero no por su mérito, sino porque así el progreso tecnológico, para dar el paso que ahora está dando, necesita todo el camino desde los primeros hombres que así usaban las piedras para hacer sus instrumentos y hasta la actualidad. Pero en el progreso humano no funciona así. No es que porque la generación precedente ha sido una generación de buenas personas, los que nacen después van a ser santos.
No es que si uno tiene el papá y la mamá santos, entonces él va a ser santísimo. Muchas veces sucede el contrario, ¿no? Que tú ves personas buenas y su hijo un delincuente. O al revés, una familia de generaciones de delincuentes y rateros y el hijo se hace cura. O sea, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que volver a decidir. Y lo que no se ha pensado es que sin una educación a nivel de las grandes cuestiones de la persona humana, o sea, del significado de la vida y de las cuestiones del bien verdadero y del mal verdadero, no hay nada automático. Así que hoy nos encontramos con tanto poder, pero con poca capacidad para entender qué significa usarlo bien. Y más bien dice, hoy tenemos poca conciencia de los límites. Cada época tiende a desarrollar una escasa autoconciencia de sus propios límites. Por eso es posible que hoy la humanidad no advierta la seriedad de los desafíos que se presentan y la posibilidad de que el hombre utilice mal el poder crece constantemente, como cuando no está sometida a norma alguna reguladora de la libertad, sino únicamente a los supuestos imperativos de la utilidad y de la seguridad. El ser humano no es plenamente autónomo. Mire, esta es una cosa interesantísima, también a nivel nuestro personal, porque lo que se dice de la humanidad en realidad se dice de cada persona. Dice el Papa, el ser humano no es plenamente autónomo. No es verdad que nosotros hacemos lo que queremos, no es verdad. Su libertad se enferma cuando se entrega a las fuerzas ciegas del inconsciente, de las necesidades inmediatas, del egoísmo, de la violencia. O sea, ¿cuántas veces uno escoge en base a estas cosas? El interés inmediato, cómo uno se siente, y esto no es usar bien la libertad. En este sentido está desnudo, expuesto frente a su propio poder, que sigue creciendo, sin tener los elementos para controlarlo. Puede disponer de mecanismos superficiales, pero podemos sostener que le falta una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan en una lúcida abnegación. Y esto a mí me parece, a nivel de análisis, esto que vamos a ver ahora, está en el número 106, si quieren pueden ir a verlo en su texto. Los numeritos que están son los numeritos del texto. En el 106 se dice cuál es la raíz profunda de esta actitud que hace pensar que la relación del hombre con la realidad y con los demás es una relación de poder y de dominio. El problema fundamental es otro más profundo todavía, el modo como la humanidad, de hecho, ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional. En él se destaca un concepto del sujeto que progresivamente, en el proceso lógico-racional, abarca si posee el objeto que se halla afuera. ¿Se entiende? El Papa habla sencillito, pero aquí no tanto, ¿no? Normalmente sí, pero aquí no tanto. ¿Qué está diciendo acá? Dice que nosotros tenemos una idea del sujeto, o sea, de quién soy yo, que progresivamente, con la razón, con el conocimiento, comprende todo y lo domina, y posee el objeto que se halla afuera. O sea, dice, el sujeto piensa, o sea, la persona piensa que con el conocer, con su razón, poco a poco va poseyendo el objeto. Y en este caso, ¿el objeto de qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La realidad natural, las cosas que uno posee, las personas. ¿Qué es el objeto de que se está hablando? Todo, Todo. O sea, es la relación del sujeto con el resto. Nosotros pensamos que conocer es poseer
y poseer todo, poseer la enamorada, poseer la plata, poseer el conocimiento. Ese sujeto se despliega en el establecimiento del método científico con su experimentación, que ya es explícitamente técnica de posesión, dominio y transformación. Bien, usa entonces la razón como instrumento de poder, y al servicio de esto está un modo de usar la ciencia como posesión. Es como si el sujeto se hallara frente al informe, o sea, estoy yo y todo el resto que es realidad que yo tengo que conquistar, como si fuera uno que va con la bandera a poner su límite de su reino. Se vuelve mío todo. La intervención humana en la naturaleza siempre ha acontecido, pero durante mucho tiempo tuvo la característica de acompañar, de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Se trataba de recibir. ¿Ve la diferencia entre poseer y recibir? Una cosa que uno conquista, que diferente es de una cosa que uno recibe en don. De recibir lo que la realidad natural de suyo permite, como tendiendo la mano. En cambio, ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana, que tiende a ignorar o olvidar la realidad misma de lo que tiene delante. O sea, la realidad no vale de por sí, vale porque me sirve. Si me sirve, si no me sirve, no vale. Y tengo que sacar todo el jugo que puedo de cualquier cosa, de las relaciones, del conocimiento, de todo. De aquí, por eso el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar a estar enfrentados. De aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito e ilimitado, como si este confín del reino, del poder de la razón humana, fuera extendiéndose siempre, que ha entusiasmado tanto economistas, financistas y tecnólogos. Supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva a estrujarlo hasta el límite, más allá del límite. Ese presupuesto falso de que existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos utilizables, que su regeneración inmediata es posible y que los efectos negativos de las manipulaciones de la naturaleza pueden ser fácilmente absorbidos. O sea, queriendo poseer, entonces uno no quiere ni siquiera escuchar hablar de límites. Por eso se mira al mundo como si fuera campo infinito de la autoafirmación del hombre. Y añade en el número 108, hoy el paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante, o sea, esta mentalidad, ¿no?, que con la tecnología uno va poseyendo cada vez más la realidad y que el sujeto va apoderándose de todo el resto como si fuera objeto, se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos, y más difícil todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica. Se volvió contracultural elegir un estilo de vida con objetivos que puedan ser al menos en parte independientes de la técnica, de sus costos y de su poder globalizador y masificador. O sea, uno que quiera vivir sin ser esclavo de esta mentalidad tiene que ir en contra de la mentalidad dominante. Como uno, ¿no?, que decide de no seguir las modas, de no dejarse arrastrar por lo que todos hacen, cuesta. De hecho, la técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede fuera de su férrea lógica, y el hombre que posee la técnica sabe que, en el fondo, esta no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar. Atención, La técnica, dice, lo sabemos, no sirve para el bienestar y para la utilidad, sirve para el dominio, para sentirse grandes. Por eso, es la cuestión del éxito, ¿no? Que uno se siente grande porque
se afirma sobre el resto. Por eso intenta controlar tanto los elementos de la naturaleza como los de la existencia humana, la capacidad de decisión, la libertad más genuina y el espacio para la creatividad alternativa de los individuos se ven reducidos. Entonces, me parece una descripción extraordinaria, ¿no?, que nos ayuda también al término de este itinerario histórico que hemos hecho en todos los salones a comprender más de dónde nace, ¿no?, este sentir el objetivo de la vida como el de ser alguien, ¿no?, de imponerse. Pero, y aquí también se ve bien clara la perfecta analogía de lo que dice el Papa en esta encíclica con lo que hemos estudiado en las últimas páginas del capítulo 3. Dice: por otra parte, hoy nos encontramos como en una gran incertidumbre. ¿Por qué? Por un lado, cayó la confianza en esta supuesta capacidad de la tecnología de resolver todos los problemas de la vida. La gente ya no parece creer en un futuro feliz, no confía ciegamente en un mañana mejor, a partir de las condiciones actuales del mundo y de las capacidades técnicas. Toma conciencia que el avance de la ciencia y de la técnica no equivale al avance de la humanidad y de la historia. Y vislumbra, se entiende que se tienen que buscar otros caminos. No obstante, o sea, hay una intuición de esto, pero de hecho, en la vida diaria, tampoco se imagina la gente de hoy renunciando a las posibilidades que ofrece la tecnología. La humanidad se ha modificado profundamente, o sea, lo que ha sucedido es un cambio de la mentalidad que está tan al fondo que es difícil cambiarlo. La humanidad se ha modificado la humanidad, o sea, la estructura de la persona humana, y la sumatoria de constantes novedades consagra una fugacidad que nos arrastra por la superficie en una única dirección, o sea, tener más cosas, poseer más bienes, dominar más, pero de una manera como superficial, fugaz, o sea, quedándose en la superficie, no como los que te dicen carpe diem, sácale el jugo al día que pasa porque tanto no queda nada. Se hace difícil detenernos para recuperar la profundidad de la vida. En la modernidad hubo, y aquí es un juicio bien interesante, ya la indicación de dónde podría volver a empezar un camino nuevo. En la modernidad hubo una gran desmesura antropocéntrica, o sea, se puso el hombre al centro, pero de una manera desviada, que con otro ropaje hoy sigue dañando toda referencia común y todo intento por fortalecer los lazos sociales. Se transmitió muchas veces un sueño prometeico. ¿Saben quién es Prometeo? Yo no. Es un personaje de la mitología griega que robó el fuego a los dioses. Entonces, cuando se habla de sueño prometeico, se entiende el hombre que quiere como divinizarse solo, que quiere resolver todos sus problemas fundándose solo en sí mismo. Un sueño prometeico de dominio sobre el mundo que provocó la impresión de que el cuidado de la naturaleza era cosa de débiles. En cambio, la forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como Señor del universo consiste en entenderlo como administrador responsable. Ahora, el administrador siempre administra por otro, ¿no? Administra los bienes de otro. Responsable significa que responde. O sea, ven que una imagen verdadera del hombre no puede prescindir de la referencia a algo más. Porque si el hombre se vuelve el dueño absoluto, no hay razones para decir que tenemos que respetar ni la naturaleza ni los demás.
Si el hombre se cree dueño, destruye la naturaleza y el otro hombre vuelve una vez más esta conexión, porque se entiende esa mentalidad que piensa que conocer es dominar, vale para las personas y vale para las cosas. Esto hace entender, ¿no?, cómo se puede, por ejemplo, hoy promover el mercado, la economía, como en el descuido total de aquellos que se quedan excluidos. Porque como que eso no es lo que se tiene que buscar. Lo que se tiene que buscar es dominar más, no preocuparse de quién se queda atrás. Sería como perder el tiempo, porque lo que da sentido a la vida es la posesión. Y dice el Papa, todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base de su existencia se desmorona. Porque en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. Entonces, lo mismo con la naturaleza, después lo dice en el 119, con respecto a las relaciones con las otras personas. Y termina diciendo este número: la apertura a un tú, capaz de conocer, amar y dialogar, sigue siendo la gran nobleza de la persona humana. O sea, la grandeza de la persona humana es la capacidad de acoger, no de dominar. De acoger el tú, el otro, lo que es diferente de mí. Por eso, para una adecuada relación con el mundo creado, no hace falta debilitar la dimensión social del ser humano y tampoco su dimensión trascendente, su apertura al tú divino. O sea, reconocer la dependencia no es perder la dignidad, más bien es descubrirla. Ahora, ¿cuál es el modo de vida que nace de esta mentalidad antropocéntrica? O sea, que pone al centro el hombre como poder. Dice, un antropocentrismo desviado da lugar a un estilo de vida desviado. Cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina dando prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales. O sea, lo que me conviene ahora. O sea, no es capaz de pensar teniendo el horizonte del mundo. Solo parte de su sujeto. Y todo lo demás se vuelve relativo. Por eso no debería llamar la atención que junto con la omnipresencia del paradigma tecnocrático, o sea, de este modo de pensar, y la adoración del poder humano sin límites, adoración, dice, del poder humano, se desarrolla en los sujetos este relativismo donde todo se vuelve irrelevante si no sirve a los propios intereses inmediatos. Entonces, hay que pensar de otra forma. Aquí hay un pequeño párrafo muy bonito entre los dos, 199 y 200, donde el Papa dice, pero en realidad también la ciencia necesita de horizontes grandes. Porque si no es por un ideal grande, positivo, bueno, ¿para qué uno se metería a investigar? De hecho, las estadísticas de las universidades a nivel mundial dicen que las facultades de pura investigación están casi cerrando. O sea, la gente, los jóvenes, no se meten ahí donde se busca la verdad por el gusto de encontrar el sentido de las cosas. Entonces, la matemática, la física, la química, la ciencia hard, no, hay cada vez menos personas que quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque lo importante es el interés inmediato. Y en cambio, sin el gusto de conocer, por el asombro de la belleza de la realidad, también el conocimiento se estanca, porque se vuelve solo esta búsqueda de un poder inmediato. Por otra parte, cualquier solución, entonces dice, si se reflexiona con ese marco cerrado, pensando que solo lo que se puede poseer es lo importante, desaparecen la sensibilidad estética,
la poesía y aún la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad de las cosas. O sea, la insensibilidad al sentido religioso nace de esto, como de no haber limitado la vida solo a este nivel tan superficial y fugaz del poseer. Por otra parte, cualquier solución técnica que pretenda aportar la ciencia será impotente para resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el sacrificio, la bondad. Entonces, después, en varios puntos de la encíclica, el Papa nota cómo, a pesar de este clima dominante un poco sombrío, pero abajo filtra, dice en el número 112, filtran como ejemplos y experiencias de una humanidad diferente. Entonces el Papa dice, nosotros estamos en una época crítica, de incertidumbre. Por un lado ya no se confía en el progreso tecnológico, que se ve todo lo que hace mal, pero después se busca siempre el bien de la vida en lo mismo. Pero a pesar de esto, se ven signos de personas, de grupos que viven de otra forma. Y esta es la esperanza. La liberación del paradigma tecnocrático reinante se produce, de hecho, en algunas ocasiones. Hace algunos ejemplos. Como ven, no son ejemplos piadosos. Dice, por ejemplo, cuando comunidades de pequeños productores optan por sistemas de producción menos contaminantes, sosteniendo un modelo de vida de gozo y de convivencia no consumista, o cuando la técnica se orienta prioritariamente a resolver los problemas concretos de los demás, con la pasión de ayudar a otros a vivir con más dignidad y menos sufrimiento. ¿Cuántas ONGs, ¿no?, que tratan de ayudar a las personas a salir de las condiciones de la extrema pobreza, así, metiendo la tecnología, tal vez la más sencilla, la menos costosa, al alcance de todos. También cuando la intención creadora de lo bello y de su contemplación logran superar el poder objetivante en una suerte de salvación que acontece en lo bello y en la persona que lo contempla. O sea, cuando uno contempla la belleza, ya está fuera de este tecnicismo. La auténtica humanidad que invita a una nueva síntesis parece habilitar en medio de la civilización tecnológica casi imperceptiblemente como la niebla que se filtra bajo la puerta cerrada. Será una promesa permanente a pesar de todo, brotando como una empecinada resistencia del auténtico. Mire, no da una respuesta, lo deja como pregunta. Y aquí llegamos, digamos, a lo que él dice podría ser el camino para salir de esta reducción. ¿Qué tipo de mundo lo dice? Explica cuál podría ser el camino, diciendo, cuando uno piensa en el futuro y dice, ¿qué mundo queremos dejar a quien viene después de nosotros? Dice, cuando uno se pone esta pregunta, ya está como saliendo de esta lógica. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? O sea, el interés por el planeta y por el futuro pasa por el interés por nuestra misma persona. O sea, el querer saber quién soy yo. Por eso ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es
nuestra propia dignidad. Nuestra no en general, nuestra en el sentido de cada uno. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. O sea, ¿qué soy yo? Uno que agarra algo y después lo tira y nada más. ¿Esta es mi vida? Entonces mi vida también no es que una casualidad que después termina desechada. Y entonces he puesto como título a este último número que quiero ver con ustedes lo que decía, ¿se acuerdan? En el sentido religioso, al terminar la primera premisa, como la fórmula de la persona, no, al terminar el capítulo 10, como la fórmula de la persona verdaderamente religiosa. ¿Quién es uno que será religioso? Uno que vive intensamente lo real. Y miren, no es posible ni siquiera amar al mundo sin esta conciencia de una sacralidad de la realidad de la propia vida. Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas, qué bonito es esto, no hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad, a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle. O sea, es impresionante, ¿no? Cómo también delante de los problemas de la situación de la ecología en el mundo, al final la cuestión es la cuestión de qué responde al deseo de felicidad, de belleza, de amor, de verdad que nos constituye. Y de ahí, tal vez, también volviendo, ¿no?, a hacer la analogía con todo el itinerario que hemos hecho, que nos ha llevado, ¿no?, a ver cómo hoy se vive como si Dios no existiera, ¿no?, el laicismo. El punto de partida entonces no será tanto, como decir, las cuestiones teológicas o volver a decir uno tiene que ser un buen cristiano, sino que uno pueda ser ayudado a vivir más intensamente su humanidad, porque entonces buscará lo que responde a la necesidad suya del mundo, no como dominio, sino como esta mirada de respeto y de responsabilidad. Bueno, estas son las cosas que me ha parecido interesante sacar, ¿no?, para ver cómo lo que hemos estudiado en esta parte del curso dedicada a la formación de la cultura contemporánea, del modo de pensar de hoy, que ha ido como arrinconando cada vez más la presencia de Dios, vemos que está al origen también de esta dificultad en que nos encontramos con respecto al cuidado del medio ambiente, de la casa común, de esta hermana y madre que es la tierra, y que para terminar, después habrá un cuarto de hora de tiempo para si quieren algunas preguntas, que para terminar quiero volver a mirar a la belleza del mundo a través de otro video.
También. O sea, no, es lo mismo. ¿En qué sentido? De que cuando se concibe la naturaleza, claro, evidentemente no la naturaleza en el sentido de los arbolitos y de los animalitos, o sea, la naturaleza como estructura fundamental de toda la realidad, la fuente de las capacidades que tiene el hombre, con las cuales puede llegar a hacer grandes cosas, es como que se quita la percepción de lo que el Papa dice de una dependencia responsable. ¿Por qué? Porque el hombre se da cuenta que depende, o sea, las capacidades que tiene, su mismo vivir, no se lo da solo. Pero si la naturaleza que tiene es un don de Dios, entonces es un tú hacia el cual es responsable. O sea, si uno recibe algo de alguien, se hace responsable de lo que recibe, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio se dice, cuando nosotros comentando el Evangelio hablamos de los talentos, ¿no? Que Dios le da los talentos, que el rey le da a su siervo los talentos para que los pongan en juego, pero después al final regresa y le dice, ¿qué has hecho con los talentos que te he dado? Porque los talentos son del Señor, no son del siervo. Si uno percibe que lo que Él es don de uno, que le da todo porque Él lo ama, su vida es responsabilidad, o sea, responde. Pero si la naturaleza la separamos del hecho de ser algo que viene de Dios, y se vuelve como el último horizonte, la naturaleza es impersonal. Entonces, ¿uno qué le va a decir? O sea, si todo lo que uno es lo recibe de Dios, Dios es un tú. Pero la naturaleza es algo, no es alguien, es algo. Entonces el hombre, mientras que recibe estas capacidades, inmediatamente se siente libre de hacerse dueño de ellas según su antojo. O sea, es como que descubre estas capacidades como una cosa de las cuales no tiene que responder a nadie sino a sí mismo. Y esto no me parece que ha cambiado hoy, tanto que el Papa dice que tenemos que volver a mirar la realidad y los demás con la conciencia de esta dimensión de responsabilidad dentro de la vida. Entonces, es interesante esta pregunta, ¿no? Porque se ve cómo esta percepción del origen de la fuerza que uno tiene, de las capacidades que uno tiene, de la inteligencia, de lo que uno es, en una cosa impersonal, es como que te quita también a ti el valor de persona. Tú no eres un yo delante de un tú. Al final, la naturaleza se llegará a decir es pura casualidad. Entonces tú eres pura casualidad. En cambio, la percepción de la relación última con el infinito, con Dios, da a la vida de la persona una dimensión infinita. Entonces, yo creo que después en el libro no hace notar todo lo que esto implica también a nivel moral. O sea, entonces lo que me nace espontáneo es el criterio con que juzgo el bien y el mal. O sea, lo que me conviene, dice el Papa. El criterio con que uso las cosas es si me conviene, las cosas y las personas. Si me convienen, si me dan un gusto, bien. Y si no, ¿qué me importa? Ahora lo digo de una manera banal, pero al fondo son consecuencias de esta. Y como el hombre se pone delante del planeta, lo muestra. O sea, toda la gente que va a talar los árboles en la foresta amazónica, en la selva de la Amazonía, pensando solo en su interés. ¿Y qué le importa del planeta? Le importa ganar plata, el interés inmediato. Aunque esto implique la destrucción
O sea, no hay responsabilidad. Otros. Cuando usted se refiere a que Fuerte. cuando el ser humano asume que es un administrador de los recursos naturales, digamos, ¿cómo puede entender? Porque hay administradores que también controlan, puede ser administrador, contrata a un administrador para tener también sus empresas, o como él mismo es como hacer, o para un ciclista o un ateo es muy difícil hacerlo. O sea, el percibirse, dice él, como administradores responsables de todos los bienes y también de las relaciones con los demás, no es fácil, porque estamos acostumbrados a pensar de otra forma. Por eso lo dice el Papa, no es fácil salir de esto. ¿Cuándo uno empieza a salir de esto? Cuando no esconde por ejemplo, digo, ese malestar que uno siente cuando usa de las personas o se siente usado. El malestar que uno le agarra cuando los gustos se van, o sea, y no dejan nada. Uno sabe distinguir la diferencia cuando una cosa buena te queda, te deja algo positivo que queda, y cuando en cambio uno ha estado bien, pero al final queda solo vacío. O sea, el punto de partida es tomar en serio la propia humanidad. Y que esto sea el camino último. Después el Papa habla de la responsabilidad de la política, etc. Pero al final, también para los estados, también para los políticos, el único punto de partida es volver a tomar en serio la propia humanidad, porque si no... Fuerte, ¿eh? He perdido la última frase. Cambia su mentalidad ahí. O sea, el Papa dice, no, es como una nieblina que filtra abajo de la puerta. El difundirse, o sea, parece algo casi impalpable, pero es real. El difundirse de una mentalidad diferente. ¿Cómo pueden hacer? Por ejemplo, pueden hacer con personas que como hoy nosotros reflexionan sobre estas cosas y no siguen como ovejas en el rebaño, sino que se preguntan, como tú haces. Que uno se lo pregunte es el inicio de una revolución, porque significa que no se conforma con esto. Y que uno tome en serio la propia humanidad. Repito lo que acabo de decir. El Papa, no sé si se dan cuenta, pero el Papa dice que este es el camino también para los políticos, los potentes, aquellos que lo tienen todo, pero ellos también tienen que volver a partir de su propia humanidad. Y lo pueden hacer porque las preguntas a que hace referencia sobre qué propósito tengo yo, mi paso en el mundo, qué propósito tiene, quién soy yo, y el momento en que uno se deja asombrar por la belleza, como nos hemos dejado asombrar seguro todos delante de estas imágenes del mundo. Cambia ya el modo de pensar. O sea, estas cosas que hemos visto y que nos han asombrado y nos han conmovido, no se pueden poseer. ¿Qué vas a poseer? Los animalitos salvajes, o las cataratas, o las montañas. Se pueden solo contemplar, pero ahí es donde nace una humanidad más verdadera en nosotros y entonces en el mundo, porque si hay uno diferente es el inicio de un mundo nuevo. O sea, también en el cristianismo el método de Dios ¿cuál es? Escoger uno, porque lo que empieza en uno, como empezó en Abraham, después se vuelve una historia. Esa es una pregunta muy bella la que ha hecho él. ¿Qué más? Última.
agradeciéndoles por su atención e invitándoles. Esta ha sido como ya la semana antepasada se ha hecho iniciativas sobre la Laudato Si, como una invitación también a tomar en serio esta provocación del Papa para cada uno y como tratar de ver qué significa que cambia en nuestro modo de vivir. Entonces, agradeciéndoles, después en cada salón se les dirá qué tipo de trabajo hacer sobre lo que hemos escuchado. Gracias.